Vamos ahora a tomar contacto con Gabriela Segura porque este no es el único operativo que está ocurriendo en este momento en la región metropolitana. También ha comenzado esta operación Enjambre, como se ha denominado, un patrullaje en conjunto que va a realizar Carabineros. Gaby, buenos días. Sí, buenos días, Cari. Hace pocos minutos ya se fueron justamente los vehículos policiales para comenzar ya efectivamente a trabajar con este método del enjambre. Y vino hasta este lugar también, hasta la comuna de La Reina, al aeródromo, para conversar con los mismos funcionarios policiales y también con el general director de Carabineros respecto a esta nueva fase del plan Calles sin Violencia. Esta comenzaba el 29 de julio. Hubo algunas contingencias, lo decía la vicepresidenta Carolina Toá. Por eso es que el día de hoy se realiza esta actividad y ya comienza el despliegue territorial de estos equipos que van a estar prácticamente ubicados en toda la región metropolitana. Son en las 52 comunas donde van a estar recorriendo de acuerdo a análisis que se realicen por una parte de lugares donde se registran hechos delictuales y también situaciones de gran violencia. Estos son 200 carabineros que van a estar en 100 vehículos. En cada vehículo va a haber 2 funcionarios policiales y van a salir de 5 vehículos a patrullar, para que tengan una idea más o menos cómo va a ser el trabajo. Van a estar, les decía yo, en distintos puntos con un equipamiento especial que permita dar una respuesta oportuna y así como también poder enfrentar cualquier situación de violencia, de peligro para la ciudadanía y también para ellos. Además, van a estar informándose constantemente con la central de telecomunicaciones para que puedan dirigirse, por ejemplo, a algún sector donde hay algún hecho de violencia delictual que requiera, por supuesto, de esta presencia policial. Esto es dinámico, les decía yo, no es fijo, van a estar además fiscalizando no solo labores de enfrentar hechos de contingencia, sino que también van a estar realizando diversas fiscalizaciones en las zonas, además de otras situaciones como robos, lesiones graves, disparos en la vía pública, robo de vehículos, homicidios y drogas. A estos funcionarios los vamos a ver a partir de esta semana y se suma a otros 416 efectivos que fueron reasignados en esta nueva etapa del plan Calles sin Violencia, que realizaban labores administrativas y que ahora van a estar en terreno. Escuchemos qué fue lo que dijo la vicepresidenta de la República, Carolina Toá. Las medidas que son parte de la nueva etapa del plan Calles sin Violencia. Lo que vemos aquí atrás son 100 vehículos que van a estar tripulados por 200 funcionarios y funcionarias y van a desplazarse por las distintas comunas de la región metropolitana en equipos de a 5 vehículos. Eso es un patrullaje enjambre. 5 vehículos que se desplazan juntos y que llegan a lugares que están establecidos en estas cuadrículas que mencionaba el general Yáñez, que son distintas zonas de la ciudad que por antecedentes que nos ha dado el análisis de los delitos y también la comunidad, en el trabajo que se hace día a día con los vecinos, sus organizaciones, son lugares detectados como que tienen mayores posibilidades de que se cometan delitos. Gaby, ¿este operativo de Enjambre se va a realizar solamente de día o también está contemplado que durante la noche vayan circulando los vehículos en conjunto, ¿no? También para resguardarse en caso de que se produzca cualquier hecho delictivo? Sí, van a estar disponibles prácticamente 24/7 para poder atender también cualquier situación que requiriera de la presencia de estos grupos, de estos enjambres que se van a estar desplazando de acuerdo a las necesidades del momento, por decirlo de alguna manera. Pero además recordemos que ellos se suman a otros 416 funcionarios que también van a estar en las calles. Va a estar este grupo del enjambre, que son 200, pero también hay otros 416 funcionarios policiales que también realizaban labores administrativas y que van a estar también realizando ahora labores de terreno. Llama la atención, por una parte, la indumentaria, por ejemplo, que van a ocupar aquellos carabineros que sean parte de los operativos Enjambre. Ellos tienen una vestimenta especial para poder, les decía yo, enfrentar cualquier tipo de situación de riesgo. Es diferente a la vestimenta, la indumentaria que se utiliza, por ejemplo, para los patrullajes
patrullajes mixtos y permite también dar una respuesta rápida ante cualquier situación de peligro. Además, los vehículos policiales que van a estar realizando este tipo de operativos cuentan con cámaras que permitan registrar también cada una de las acciones que se lleven adelante y que puedan servir también, por supuesto, para futuras investigaciones. Habló el general director de Carabineros. Escuchemos qué fue lo que dijo. Creo que este es un tremendo esfuerzo que se puede hacer porque hoy día tenemos las condiciones para poder hacerlo. Primero que nada, contamos con un parque vehicular renovado. Todos los vehículos que están a nuestras espaldas son vehículos nuevos que tienen cámaras que permiten hacer un patrullaje con evidencia que puede ser recogido desde los mismos patrullajes. Segundo, todos los carabineros que van a actuar lo hacen con su equipamiento de seguridad adecuado también para enfrentar las nuevas condiciones de violencia que enfrenta la seguridad, y con sus cámaras también personales que le van a permitir no solamente disuadir, sino que también aportar elementos de prueba valiosos en la persecución penal. También estuvo aquí el subsecretario de Prevención del Delito, refiriéndose respecto a esta nueva fase del plan del plan Calles sin Violencia, que también considera una nueva etapa cuando se van a incorporar otros funcionarios policiales, más de 500, que van justamente terminando sus estudios y que van a estar disponibles para distintos operativos. Escuchemos qué fue lo que dijo el subsecretario. Su vestimenta es una vestimenta de intervención, no es la vestimenta ni la indumentaria ni el uniforme que pueden usar para otro tipo de procedimiento, que permite que el policía esté preparado para reaccionar, para prevenir, como es la esencia de Carabineros, pero también para dar respuesta rápida. Y por eso el diseño que se hace de esta lógica de enjambre tiene que ver con una capacidad de respuesta. No es una capacidad de respuesta para la llegada de cualquier servicio policial. Es una capacidad de respuesta para un servicio policial que tiene todas las capacidades para enfrentar todos los desafíos con los que se encuentra. Esta es la primera fase, son 3 fases de este plan Calles sin Violencia, que considera un total de más de 1.600 funcionarios policiales que van a estar o bien reubicándose, o también estos nuevos funcionarios que van a estar en las calles respondiendo a las emergencias que recurra la ciudadanía, Cari. Claro que sí, Gaby, y por lo tanto nos vamos a quedar muy atentos a los resultados que pueda obtener este sistema de enjambre, que es como va a operar ahora Carabineros para hacer estas rondas. Muchas gracias por toda la información. Buenos días. Bueno, acusados por los delitos de homicidio de Carabineros en acto de servicio reiterado, incendio, porte ilegal de armas y robo con violencia. Esos son los cargos que imputó la Fiscalía